Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro del profeta Amós, profeta menor. Amós, capítulo número 4. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Amós, capítulo número 4, versículo número 6. Leo la palabra de Dios para honra y gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. Y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Verso 7. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os convertisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en este lugar, doy gracias por tu amor, tu bondad y misericordia para con nosotros. En esta hora, Señor amado, quiero compartir tu palabra con el pueblo que se ha congregado en esta mañana, en este lugar. Yo ruego, Dios, que tu Espíritu Santo sea dando la revelación de la palabra, para que esta palabra llegue al corazón de cada uno de nosotros y haga una obra especial en nuestra vida, a fin de que seamos transformados y restaurados. Y toda la gloria y toda la honra siempre será para ti, ya que sin ti nada podemos hacer en la vida. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, puede sentarse. Siete pruebas que Dios permite para llamar nuestra atención. 7 pruebas que Dios permite para llamar nuestra atención. Cuando usted analiza los textos leídos, puede sacar una conclusión, y es: ¿qué pueblo tan duro, tan insensato, tan torpe, que a pesar de lo que estaba viviendo, no se convertía a Dios?
Ahí se está hablando de Israel, que aunque estaba siendo castigado por Dios, no se convirtió. Y eso está hablando de un corazón insensible, endurecido frente a su Creador. El Dios que nos ha creado, nos formó a todos nosotros. Es un Dios de amor. ¿Cuánto lo creen? Un amor sin igual es el amor de Dios. Un amor sacrificial a favor de sus enemigos. A veces es fácil uno sacrificarse por un familiar, por un amigo. Pero en la historia de la humanidad no hay registro de alguien que voluntariamente se haya sacrificado por un enemigo. Pues déjeme decirle que cuando usted y yo hacemos el pecado, nos estamos constituyendo en enemigos de Dios. Por eso el Señor dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces le pregunto, ¿estamos haciendo lo que Dios manda? Dios nos ama con amor eterno. Y le dice a Jeremías que por eso nos prolonga su misericordia. Es decir, no envía juicio, inmediatamente hacemos lo malo. Y esa misericordia tiene como objetivo que usted y yo reflexionemos y nos corrijamos antes de que sea demasiado tarde. ¿Por qué Dios prolonga su misericordia? Porque Dios no se complace, no se goza, no le agrada el dolor, la aflicción del hombre. No, Dios no se agrada. Dios no es un Dios que envía juicio sobre una nación, sobre un pueblo y se pone a reír y a celebrar. No, Dios se duele. Dios se duele por ello. Pero tristemente, debido a la rebelión del hombre y a la dureza del corazón del hombre, tiene Dios que permitir el dolor en el mundo. Dice Romanos, mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación. Oye esta expresión, dice Romanos, de el justo juicio de Dios. Porque Dios no es injusto, Dios es justo. Y la persona que se condena por voluntad propia. No porque Dios no le brinde oportunidades. No porque Dios no le haya mostrado su amor. No porque Dios no le haya hablado. Quizás a usted Dios no le ha hablado literalmente, pero sí le ha hablado por su palabra, que es el medio más común y efectivo que Dios usa. Porque si Dios me habla por su palabra, es Él.
Pero cuando es una persona que se la da de que Dios a él sí le habla y que él trae los mensajes, uno puede tener un grado de duda. Porque hay gente que presume de que solo él tiene conexión directa con Dios y escucha a Dios y todo. Pero Dios dice en la palabra que la profecía, que es la palabra más confiable, es la que está ya revelada. La palabra profética más segura es esta. Y esta es la voluntad de Dios para todo aquel que quiere ser salvo. Se somete a esta palabra. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Entonces, nuestra dureza de corazón, ya que Dios nos está hablando de una y de otra manera, y a veces, cuando Dios nos habla, nos quebrantamos, y hasta lloramos, pero apenas salimos de la puerta de este templo, afuera, nos olvidamos de la palabra que recibimos. Y nos comportamos como si nunca hubiésemos oído hablar a Dios. Eso habla de dureza de corazón. Nombre gloria. Entonces hay un propósito por el cual Dios permite esas pruebas, esas situaciones no agradables. Y es reflexionemos. Reflexionemos. Entendamos, comprendamos que en realidad no vale la pena estar o vivir alejado de Dios. La persona que vive alejada de Dios es una persona que siempre está corriendo alto riesgo. Una persona que realmente en cualquier momento se le acaba la oportunidad que Dios le ha brindado. Y tristemente partirá a la eternidad sin estar en paz con Dios y ya no hay nada más que se pueda hacer. Nombre gloria. Entonces, cuando yo me doy cuenta que no vale la pena vivir, si soy inteligente y me amo a mí mismo, debo tomar inmediatamente la decisión de volver a Dios. ¿Para qué? Para que Él me restaure. Porque Dios es un Dios restaurador. Su nombre es gloria. Solo que esa restauración se da voluntariamente si usted reconoce que está apartado, está alejado, ha endurecido el corazón y que lo que está viviendo es fruto de su propia obra. Bendito el nombre de Cristo para siempre. En la Biblia hay un tema o una ley que se llama la ley de la reciprocidad. Y esa ley exactamente consiste en que lo que yo siembro, eso voy a recoger o a cosechar. Yo no puedo pretender ser infiel y esperar que otro me sea fiel. Su nombre es gloria. Tampoco puedo pretender o esperar sembrar odio y recibir amor. Su nombre es gloria. Entonces, esa ley es muy extensa. Lo que el hombre sembrare, dice Pablo en Gálatas, eso también segará. El que siembra para su carne, ahí está la vanidad, los placeres, la mundanalidad.
de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No olvide, hermano, que la sangre y la carne no heredarán el reino de Dios. Por tanto, preocúpese más por adornar su espíritu que esta carne. A su nombre, gloria. A su nombre damos la alabanza y la adoración. Entonces, es indispensable volvernos a Dios, reconciliarnos con Dios para ser restaurados. A su nombre, gloria. En el primer libro de Samuel hay un ejemplo del pueblo de Dios. Gloria a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 7. El pueblo de Dios estaba acostumbrado a obtener grandes victorias porque Dios se las daba. O sea que Dios estaba con ellos. Dios está con todo aquel que está en su voluntad, que renuncia a la impiedad, que se santifica. Porque sin santidad nadie verá a Dios. E Isaías dice en el capítulo 59 que el pecado hace división entre nosotros y Dios. Y nuestras rebeliones hacen apartar de nosotros su rostro para no oír, o su oído para no oír. A su nombre, gloria. Entonces, Israel había pecado. Y por ese motivo, el enemigo se enseñoreó de ellos. Al punto de que salieron a pelear confiados que el arca estaba en medio de ellos e ignorando que el arca, quienes la custodiaban, era Ofni y Fines, sacerdotes, pero que estaban en pecado. El arca es una tipología de la presencia de Dios. Y Dios promete habitar en tu vida, en mi vida, pero siempre y cuando estemos en santidad, siempre y cuando estemos en obediencia. No puedes esperar contar con la presencia de Dios en tu casa, en tu trabajo, en tu vida, si realmente no estás en obediencia a la palabra, si no has renunciado a la iniquidad, si no has renunciado a los deseos mundanos, si vives todavía hipócritamente fingiendo ser cristiano, pero afuera eres un impío más. Porque Dios nos ve las 24 horas del día. A su nombre, gloria. Así que el pueblo salió a pelear y fue derrotado. Porque nosotros no podemos vencer si Dios no está con nosotros. Si Dios no está con nosotros, si nosotros no estamos con Él. A su nombre damos la alabanza. De tal manera que el arca fue tomada. Pero después que los filisteos la devuelven, dice el verso 1 del capítulo 7, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar. Porque no puede estar la presencia de Dios donde no hay santidad. El arca iba a llegar a la casa de Eleazar, a la casa de este hombre, gloria a Dios, de Abinadab, pero tenía que estar cuidada por alguien que fuese santo. Por eso santificaron a Eleazar para que guardase el arca de Jehová. Guardase. Si tú quieres ser un portador del arca de Dios, de la presencia de Dios, tienes que vivir en santidad.
Si yo quiero ser un portador de la presencia y de la gloria de Dios, debo vivir en santidad. Debo tener pensamientos puros. Debo tener corazón puro. Debo tener acciones puras. Debo ser sincero conmigo mismo. Su nombre damos gloria. Por eso este hombre, para guardar el arca, la presencia, tenía que vivir, estar en santidad. Y miren lo que pasa. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. Muchos días. El arca está en Kiriat y el pueblo está en otro lado. Pero el arca no estaba con el pueblo. Dice 20 años. 20 años viendo el arca de Jehová allí en casa. Gloria al nombre del Señor, allí en Kiriat Jearim. Pero el pueblo no tenía la presencia de Dios en medio de ellos. Qué triste, qué lamentable ver que el hermano que se santifica viene a la casa de Dios, se goza en la presencia de Dios, siente la presencia de Dios, es ministrado por el Espíritu de Dios. Pero aquel que resiste, se resiste, que endurece el corazón, pasan los días, pasan los meses, pasan los años y en él no acontece nada, no sucede nada, porque ha endurecido el corazón y Dios permitirá situaciones en tu vida, en tu familia, desagradables para llamarte la atención. Tu nombre sea la gloria. Dice que el pueblo simplemente lamentaba en pos de Jehová. Lamentaba y lamentaba en pos de Jehová. Porque les iba mal. Porque no podían prevalecer contra el enemigo. Porque sus vidas se iban secando. Porque sin la presencia de Dios, nosotros nos vamos a ir marchitando. Sin la presencia de Dios, vamos a perder el gozo. Sin la presencia de Dios, vamos a perder ese anhelo de estar en la casa de Dios. Cuando una persona tiene a Dios, su mayor gozo es estar en la casa de Dios. La persona que tiene Dios no necesita que le estén llamando para venir al culto. Es una persona que dice, mañana hay culto, voy para la casa de Dios, porque mejor es un día en la casa de Dios que fuera de ellos. Su nombre sea la gloria, a su nombre sea la alabanza. Por eso Samuel viene y confronta al pueblo. Porque se están lamentando, pero no toman una decisión. No basta con lamentarte por tu triste situación de vida. Tienes que tomar una decisión y es volverte al que puede restaurar, es volverte al que te puede levantar, es volverte al que te puede ayudar, es volverte a aquel que te ama con amor eterno, es volverte a aquel que te dice, yo no te dejo y no te desamparo. Oh, a su nombre sea la gloria. ¿Qué decisión estás tomando en estos últimos días? Que son días difíciles. ¿Qué decisión has tomado? Por eso dice el verso 3, habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Aquí no se trata de fingir, hay que hacerlo de todo corazón. Y cuando uno hace las cosas de todo corazón, los resultados no se dejan esperar. Mire, cuando yo me convierto, me vuelvo de corazón, tomo acciones.
Y por eso Samuel le dice, si en verdad de todo corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ya hasta. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Quizás tú no tengas dioses literalmente ídolos en tu casa, pero tienes situaciones, cosas en tu casa que las tienes en un lugar, en primer lugar antes que a Dios. Y por causa de estas cosas, Dios no está en tu casa. Por causa de estas cosas, Dios no está en tu vida. Hoy Dios te dice, si te conviertes de verdad, quita esto delante de mí. Quita ese que te impide acercarte a mi presencia. Quita ese que te impide ver mi gloria. Quita ese ídolo que te impide que yo me mueva tu vida a su nombre en gloria. Porque muchas veces Dios ha querido moverse en tu vida, tratar en tu vida, pero encuentra una barrera, un ídolo que tienes en tu vida, en tu corazón. Y dice, quisiera, pero esto que tengo aquí no me lo permite. Pues entrégaselo a Dios en el nombre de Jesús. Tu nombre en gloria. Y preparad vuestro corazón a Jehová. Esto me da a entender que Dios siempre está dispuesto. Pero yo debo tomar la decisión de preparar mi vida, mi corazón, para que Dios no tenga ningún impedimento en venir a mi vida y glorificarse. Su nombre sea la gloria. Segundo, mire, y solo Dios es celoso. Y solo a Él servir. No puedes servir a la riqueza y a Dios. No puedes servir al mundo y a Dios. No puedes servir al hombre y a Dios. A Dios solamente hay que servirle, porque Dios no comparte su gloria con nada. Por eso Jesucristo dijo, ninguno puede servir a dos señores. Tu nombre es gloria. O amas a uno y aborreces al otro. O viceversa. Por eso dice Jesús, ninguno puede servir a Dios y a la riqueza o al dinero. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Tu nombre es gloria. Tu nombre damos la alabanza. Y mira, si tú tomas esta decisión, uno, te conviertes, te vuelves a Dios de todo corazón. Dos, quitas el Dios que te está impidiendo convertirte. Que puede ser el dinero, puede ser la mundanalidad, la vanidad, etc. La carne, el sexo fuera del matrimonio. Quitarlo. Tres, preparad vuestro corazón. Me preparo. Y cuarto, sirvo solo a Dios. Entonces Dios me librará. Y os librará de la mano de los. No puedes pretender que Dios te libre de tu adversario si tú solamente te acuerdas de él cuando te estás ahogando. Su nombre damos la alabanza. Si tomas esta decisión, dice Samuel, Dios te va a librar. Si no la tomas, no esperes la ayuda de Dios. Pero Dios, por su misericordia, nos llama la atención. Y volviendo al libro de Amós, sé que no va a alcanzar
probablemente el tiempo para ver las 7 pruebas que Dios permite para llamar la atención del hombre a fin de que éste se vuelva a él. La primera prueba la encuentra ahí en el verso 6. Os hice estar ardiente limpio en todas vuestras ciudades. Diente limpio. Un lenguaje figurado para el Señor representar o hablar de la hambruna que Él permitió en el pueblo por la rebelión. Por la rebelión. En la palabra hay promesas de Dios para sus hijos, para quienes le obedecemos, para quienes le honramos. La Escritura dice, no hay justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. ¿Y saben cuál es la razón? Porque Jehová Dios se convierte en el proveedor de cada hijo suyo que hace su voluntad. Amado hermano, si usted está en la perfecta voluntad de Dios, no se preocupe porque el mundo esté convulsionado, porque no haya empleo. Usted va a tener siempre lo suficiente, porque el Dios del cielo ha dicho en la palabra, yo honraré a todo aquel que me honra. Pero si usted no honra a Dios, aténgase a las consecuencias. Porque dice el libro de Deuteronomio que tu pecado te alcanzará. Por más que corras, el pecado te alcanzará. Pero también hay una diferencia en el hombre, en la mujer, que dice que si guardar la palabra de Dios, si tienes en cuenta a Dios, también vendrán las bendiciones de Dios sobre tu vida y te alcanzarán en la ciudad, en el campo, en la aldea, donde quiera que estés, porque eres un hijo de Dios, eres bendecido por Jehová Dios, no vas a temer el mal que vendrá, porque Dios está por encima de cualquier circunstancia. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Pero Dios, antes de que esto acontezca, te da la oportunidad de que te corrija, porque antes de enviar juicio, siempre envía la palabra de exhortación, siempre envía la palabra de consuelo. Si te convirtieres a mí, dice él, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Oh. Si entre sacares lo precioso de lo vil, dice, será como mi boca, conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas en yo. Dios debe ser tu vida, Dios debe estar por encima de cualquier cosa en tu vida, y verás cómo serás bendito donde quiera que estés. Oh, a su nombre sea la gloria, su nombre sea la alabanza. No hay quien pueda prevalecer contra Dios. No, como te dije inicialmente, Dios no se agrada con la aflicción, con el dolor del hombre, más por la dureza del corazón. Dios permite esto, porque de la boca de Dios sale lo bueno y lo malo. Lo bueno para aquel que es sensible a su voz, y lo malo para aquel que es vanaglorioso, para aquel que es rebelde, para aquel que no es sincero. Aténgase de consecuencia, porque a Dios nadie le podrá engañar. Está diciendo clarito aquí, os hice estar ardiente limpio en todas vuestras ciudades. Hubo falta el pan en todos vuestros pueblos. Pero mire, la razón, la rebelión, la motivación, se volvieran a Dios.
Te pregunto en esta mañana, ¿qué te está sucediendo que no está agradable? ¿Te has autoexaminado ya? ¿Y te has vuelto a Jehová tu Dios? Porque Dios es el que manda en esta tierra. Así el diablo esté todavía aquí, pero Dios sigue en su trono de gloria. Y el diablo está limitado por el Dios del cielo. Te permití eso, dice Dios, para llamar tu atención. Te dieras cuenta que dependes de mí, que sin mí no puedes hacer nada. Sin mí no eres nadie. Pero triste, dice Dios, mas no oportuno. Óyeme, qué tremendo que el hombre contienda con Dios, que el hombre resista a Dios. Y lo más triste aún, si mueres en esta condición, no habrá salvación, no habrá perdón de pecado, porque antes de morir tenemos que estar en paz con el Dios del cielo. Su nombre y gloria. Vuelvo y pregunto, tú que estás pasando por una depresión, ¿qué esperas para quitar de tu vida todo lo que Dios censura en su palabra? ¿Por qué esperar que Dios te tenga ahí moribundo para poder aceptar el señorío de Él en tu vida? ¿Por qué esperar que Dios permita que te quitan todo lo que con tanto esfuerzo has conseguido para poder reconocer que no hay mejor cosa que uno ser fiel a Dios? ¿Por qué? Tu nombre es gloria. Si no te corriges la primera prueba, Dios traerá la segunda, porque Dios no carece de recursos. Por eso dice el verso 7, también os detuve la lluvia 3 meses. 3 meses es una prueba para la nación. Tu nombre es gloria. Antes de la siega, antes de cosechar el producto, cuando más se necesitaba la lluvia, yo la detuve, porque Dios tiene control de la naturaleza. Y la naturaleza obedece a Dios. Tu nombre es gloria. ¿Sabía usted que la lluvia siempre es un sinónimo de bendición? Sin ella, la tierra no puede producir. Y si la tierra no produce frutos, la economía de cualquier nación se va al piso. Y si la economía se va al piso, y si la tierra no da sus frutos, así usted tenga dinero, el hambruna no va a esperar. Porque ¿quién come dinero? Tu nombre es gloria. ¿De qué te sirve el dinero si no hay quien cultive el campo? Tu nombre, amo la alabanza. Ahora entendemos por qué tenemos que siempre darle gracias a Dios por lo que nos permite hacer, por el pan que comemos, por la lluvia que Él envía a la tierra, a fin de que ésta dé su fruto al tiempo. A su nombre damos gloria y honra, honor y reconocimiento. Pero cuando el hombre se fue en contra de Dios, Dios dice, yo tengo que presionar para que se baje de su orgullo. Quienes creen que
lo pueden todo. Dios dice, aquí el único que lo puede todo soy yo. Tu nombre es gloria. Y aquí está diciendo él, miren, reflexionen. Ya que no aprendieron con la primera prueba del hambre, miren, les detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. E hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaba. No alcanzaba. Y eso debió llevarlos a reflexionar. Algo está sucediendo. Hay que volvernos al creador de todas las cosas. Pero dice aquí tristemente, con todo, no os volvisteis a mí. Dice, ¿por qué no se volvían? Por el corazón endurecido. ¿Por qué no se volvían? Porque amaban más la gloria de este mundo de lo que Dios ofrecía. Y por tal motivo Dios tiene que castigar al pueblo. Porque no se vuelven. En tiempos del profeta Elías, puede usted ver lo sucedido. Y vamos ahí al primer libro de Reyes. Primero de Reyes, capítulo 17. Gloria al Señor. El verso número 1. El pueblo estaba alejado de Dios. 17. Tu nombre, gloria. Y por causa de el rey que los gobernaba, habían hecho lo malo. Por ejemplo, en el capítulo 16, verso 30, se describe al rey Acab. Dice, y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él. Y esa conducta deplorable trajo consigo sus consecuencias. Y Dios permite la sequía por 3 años y medio para llamar la atención de ellos y que se dieran cuenta que una nación sin Dios será un rotundo fracaso. Pero no solo una nación, una familia sin Dios está condenada al fracaso. No solo una familia, una relación que se establezca sin Dios también está condenada al fracaso. Por eso, antes de usted establecer o entablar una relación, procure que ésta se dé en la voluntad de Dios. No pinga una conversión por llamar la atención de un hombre o una mujer. Póngase en paz con Dios. Sea sincero con Dios para que Dios le dé una pareja en su voluntad
Y si es la voluntad de Dios, va a llegar hasta viejo con la persona que escogió. Así que mire, como este hombre se dio al mal, capítulo 17, verso 1, Dios envía un mensajito. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Oye, qué lindo cuando usted vive en la presencia. Una persona que es portador de la presencia de Dios tiene tanta autoridad que lo que ate en la tierra será atado en el cielo, y lo que ate en el cielo será atado en la tierra, porque es un portador de la presencia de Dios. La presencia de Dios le da autoridad, la presencia de Dios le da poder, la presencia de Dios no le hace que vergüenza. Ahora entendemos por qué Moisés le dijo a Dios: si tu presencia no ha de ir con nosotros, mejor no nos saques de aquí, porque a la presencia de Dios los demonios le huyen. A su nombre, gloria. A la presencia de Dios la tierra tiembla. A la presencia de Dios el mar se abre. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Por eso Elías le dice acá: vive Jehová, en cuya presencia. Un hombre que lo que decía se cumplía, porque era íntegro, porque vivía conectado con Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Un hombre que no era como muchos creyentes de hoy, que pasa la semana y no se aprende un texto de la palabra de Dios. Bueno, admitamos que por algún motivo no lo memorice, pero no lee la Biblia. Óyeme, me da mucha tristeza cuando veo hermanos que dejan la Biblia en el templo y a los 15 días vienen a buscar: ¿será que se me quedó la Biblia en el templo, pastor? Pues sí, ahí se le quedó. Aquí no se pierde nada. ¿Cómo puede estar en la presencia de Dios una persona que pasa 8 días sin humillarse delante de su Dios y pedirle su respaldo en lo que está viviendo? Hay tiempo para todo, menos para Dios. Nombre gloria. Pero sigue diciendo el verso 18, el capítulo 18, verso 1. Ya ve la palabra que acá le dio, que Elías dio acá: no habrá lluvia sino por mi parte. Pasaron muchos días. ¿Cuántos días? 3 años y medio. Vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, Elías, muéstrate a Acab. Y yo, dice Jehová, el que tiene control sobre la lluvia, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Elías dio una palabra guiado por Dios, pero fue Dios el que cerró el cielo, no fue Elías. Y ese Dios que cerró el cielo en respaldo a su siervo le está diciendo a su siervo: ahora preséntese ante ese impío para que yo haga llover sobre la tierra. A su nombre damos gloria. Y mira la condición del pueblo en esos 3 años. La paupérrima la situación. Crítica.
tan crítica que cuando vemos en el verso 17. Bueno, veamos el verso 2 primero. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Ahí no valía rey. Ahí no valía siervo. Ahí no había príncipe que pudiera superar la crisis, porque había intervenido el Dios del cielo. El Dios del cielo había cortado la lluvia. Amados hermanos, usted esfuércese por mantenerse en obediencia a Dios, porque su bendición viene de Jehová Dios. Y si Dios le corta su bendición, no vale conocimiento, no vale influencia, no vale experiencia. Dios cortó la bendición, y cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Mantengámonos en obediencia, hermano, y verá cómo siempre estaremos bajo la protección de Dios, bajo el abrigo del Dios del cielo. A su nombre, gloria. Este hombre perverso había provocado una crisis en su pueblo. El hambre era grande, pero lo más triste es que no reconocía que él era el causante. El problema se podía resolver fácilmente. Era quitando a los dioses de Israel. Era volviéndose a Dios y sirviendo solamente a Dios. Pero hay mucha gente que ve que su vida y su familia va de mal en peor, porque le ha dado lugar al diablo, porque permite que el mundo permee su vida, y en vez de renunciar y cerrar la puerta, el diablo se endurece más y más y sigue haciendo lo malo. ¿Qué está esperando? A su nombre, gloria. ¿Qué está esperando? Es la pregunta en esta mañana. Su nombre, gloria. Mire, no le eche culpa a los demás de su desgracia. El problema está en usted y la solución está en usted. La solución es volverse a Dios de todo corazón. La solución es corregirnos. La solución es renunciar a la impiedad, pueblo de Dios. Mire, el verso 17 dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? ¿Por qué culpar a Elías? Si Elías no ha pecado y le causante el problema, la miseria, es el pecado, hombre, es puerta al mundo. Oh, amado hermano, gracias a Jesucristo, no busquemos el mal en otros, mirémonos a sí mismos, volvamos a Dios. El que está siempre saldrá. El que está con Dios siempre será un portador de bendición. Por eso Elías tiene que responder y decirle: yo no he turbado a Israel, sino tú, sino tú, sino tú y la casa de tu padre. A su nombre, gloria, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. La palabra de Dios es vida, amado hermano. Dejar la palabra después que sabemos la voluntad de Dios atraerá maldición sobre nuestra vida. No tener presente a Dios en nuestras decisiones atraerá el mal. Su nombre, gloria. ¿Por qué vino la sequía? Por dejar a Dios. Dios le está demostrando. Por eso volvamos al libro de Amós. Con todo eso, no se vuelven a Dios. Dios dice: no se me han acabado los pecados. Por eso sigue diciendo en el verso 9: os herí
con viento solano y con oruga. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Vientos y oruga. Esto produjo la desolación y pérdida de la cosecha, lo que agudizaría la crisis en el pueblo y en la familia. Todo esto por la rebelión. Y la rebelión es la que nos lleva a resistir a Dios. Nos damos cuenta que nos estamos destruyendo familiarmente, moralmente, y no nos corregimos, no pedimos perdón, no imploramos misericordia, cuando Dios es un Dios misericordioso, cuando Dios es un Dios perdonador, cuando Dios es un Dios amoroso, y dice Él en su palabra, el que se humilla será levantado. ¿Hasta cuándo seguir enorgullecidos sabiendo que el mal está a la puerta, pueblo de Dios? Basta ya de tanta prepotencia. Basta ya de tanta arrogancia. Basta ya de tanta dureza de corazón. Ya hemos visto que nuestro país va de mal en peor, pero usted y yo no nos conformemos con esta situación. Acudamos al llamado divino, a humillarnos a su nombre, gloria, para que nuestro pueblo, nuestra familia, sean restaurados, sean perdonados, y el Dios del cielo envíe su lluvia, envíe su bendición una vez más sobre su pueblo. ¿Por qué la indiferencia, pueblo? ¿Por qué? Si Dios te ha revelado cuál es tu voluntad. Varón, ¿por qué tanta indiferencia? Si has disfrutado de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, hasta aquí Él te ha guardado de morir, de perecer, solamente llamando tu atención para que seas salvo, mas sigues indiferente a su nombre, gloria. ¿Qué estás esperando? Su nombre, gloria. Joel 1:17. Lucha. Mire, el grano se pudrió debajo de los terrones, Los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos porque se secó el efecto del viento solar. Y todo esto para llamar la atención de ellos y que se volvieran a Dios, mas no lo hicieron. Por tal razón Dios envió otra plaguita más. Allí mismo en el verso 9 de Amós 4. Gloria al Señor. La parte B. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. La langosta era una plaga que se comía y destruía los cultivos. Puede ver en estos pasajes una sucesión de juicios. ¿Por qué? Porque el hombre está resistiendo a Dios. Está viendo el castigo como algo natural. Y déjeme decirle que no siempre es natural. Dios permite situaciones difíciles para llamar la atención de su vida, de mi vida, a fin de que volvamos la mirada al cielo, porque los que miramos a Dios nunca seremos avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todos sus temores. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen,
los protege y los defiende. No hay plaga, no hay tempestad, no hay maremoto, no hay crisis que pueda prevalecer contra un hombre, una mujer de Dios que ha propuesto ser fiel a Dios independientemente de las circunstancias que esté viviendo. Que a partir de hoy tú puedas tomar la decisión de honrar y vivir para ese Dios que te dio la vida, que te ha prolongado su misericordia, y no esperes a que el juicio de Él te alcance para poder reconocer que con Él siempre estarías mejor. Dejemos hasta ahí. La quinta plaga es la peste, la sexta es la espada y la guerra, la séptima la subversión. Todo esto llamando Dios nuestra atención, o la del pueblo, para que se volviera a Él, que es el único que tiene poder sobre toda la naturaleza y lo que sucede en esta tierra. Póngase de pie y dele gracias a Dios por la palabra. Bendito Padre que estás en los cielos. Alabo y bendigo tu nombre. Alabo tu nombre, Dios, por tu presencia. En esta mañana, Dios, pido perdón por mis pecados. Señor, ayúdame a ser entendido, a corregirme cada vez que vea, Dios mío, que la prueba o el mal acecha mi vida, mi familia. Ya que tú quieres que yo esté bajo protección, bajo bendición. Mas, si me rebelo, tú me quitas el cerco y el enemigo podrá hacer y deshacer conmigo. Yo no quiero que esto suceda. Por eso me humillo en esta mañana y pido perdón. Perdóname, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también pido perdón por esta iglesia del Pinar. Que podamos proponer ser fieles, honrarte, servirte, denunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, a lo que no te agrada, y que nuestra vida, cuerpo y espíritu te pertenezcan solo a ti, Señor. Dios bendito, avergüenza al enemigo de nuestras almas. No permitas, Dios, que el enemigo se enseñoree de nosotros, y permítenos, Dios, ser sensibles a tu voz, a tu palabra, Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo pedimos, Dios grande, lo imploramos, lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, a quien pertenece la gloria, la honra, el poder y el reconocimiento, ahora y siempre, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermano Prandier, despídenme en oración, por favor. Adorado el nombre de Cristo para siempre. Oremos, mis hermanos. Padre eterno, Dios de los cielos, Dios de la tierra, gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Gracias, Dios amado celestial, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos estar delante de tu presencia en esta mañana para adorarte y bendecirte. Señor, ahora que vamos a nuestros hogares, te pedimos tu protección, que tu mano poderosa esté sobre nuestras vidas. Aparta, Dios mío, todo peligro, aparta todo accidente, aparta toda piedra de tropiezo. Guarda a los que van en bicicleta, los que van en carro, los que van a pies. Allá para amado celestial, que tu mano poderosa nos defienda, nos proteja y lleguemos en paz, seguridad y bendición a nuestros hogares, y que tu bendición esté sobre cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Salude a su hermano. Muchas gracias por haber estado aquí. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. La Iglesia Cristiana Movimiento Misionero Mundial, Barrio Suba Pinar, te espera en sus reuniones. Martes 6:30 de la tarde. Jueves 6:30 de la tarde. Domingos 9:30 de la mañana. Dios te bendiga.